Eh, Mirá, complementando, ampliando, hay dos o tres ideas importantes que queremos resaltar en el mismo criterio que dijo él, es decir, cuáles son lo que entendemos como aportes polémicos, es decir, en eso coincidimos, es un libro polémico, conscientemente polémico. No es que buscamos la polémica, vos vas a ver también de que en general pocas veces polemizamos directamente, pero está claro que los conceptos que están dichos ahí están planteados en forma polémica contra otras interpretaciones que hoy vivimos. Entonces, ¿cuáles son dos o tres ideas fundamentales? Primero, como bien dijiste vos, el análisis del cuadro internacional, que incluye la Revolución Española no como un factor externo, como muchas veces se lo toma, y en realidad, para decirlo con más cuidado, en general no se menciona la Revolución Española. Lo que se menciona es la ocupación de España por las tropas napoleónicas. En general, si uno agarra cualquier exposición, acá salta por la radio alguien hablando del viraje que se produce de las relaciones internacionales entre Inglaterra, Francia y España a partir de acá, y es porque es por la invasión napoleónica. Y esto oculta un fenómeno central, que no es menor para nosotros, que es la Revolución Española. Si hubiera habido simplemente una ocupación napoleónica, la historia habría sido distinta. Lo que en realidad ocurrió, y ahora vamos a ver las implicancias que esto tiene para nuestro análisis y para comprender realmente la situación en estos años decisivos de 1806 a 1820, es que la ocupación napoleónica da lugar como reacción a una revolución española. Una revolución en toda la regla, donde tratamos de simplemente sintetizar en el libro, que el libro no es un libro sobre la revolución española, pero el nivel de radicalización que manifestó la revolución española, especialmente en los primeros meses, en un periodo que podríamos situar hasta Bailén, en donde las juntas locales son las que toman iniciativa. En un contexto de movilización popular muy amplio, da lugar inclusive en algunos casos a resistencias espectaculares. Este de Zaragoza es casi emocionante. Hay pocas escenas en el mundo donde un ejército profesional tenga que entrar a una ciudad como Zaragoza y encontrarse con que los nenes y las mujeres en cada uno de los huecos van a resistir. Es decir, hay un fenómeno del levantamiento nacional que impacta en toda Europa. Nadie esperaba en Europa, ni los franceses, ni los ingleses, ni los alemanes, el pueblo más culto de Europa, que los atrasados españoles iban a provocar un fenómeno histórico que prácticamente coloca a las tropas napoleónicas en una trampa, en un pantano. Es decir, durante años 300.000 de las mejores tropas napoleónicas no pueden salir de España. Entonces, este fenómeno más profundo que lo que se suele decir, Napoleón ocupó España, y va a tener varias consecuencias. En primer lugar, va a manifestar en la propia España un fenómeno que lo vamos a ver luego acá, y es el hecho de que la revolución llega a un punto culminante hacia Bailén, y luego empieza dentro de España también un movimiento conservador, que va a ser el que forma la Junta Central, el que va a echar para atrás todos los movimientos revolucionarios impulsados por las juntas locales, el que va a tratar de volver a poner orden en la España, al punto que lo citamos en el libro, en algún momento la diplomacia inglesa se asusta. Dice, si ustedes siguen poniendo orden, los franceses lo hacen de goma, porque el pueblo no va a luchar contra los ingleses si ustedes se ocupan sistemáticamente de joder a la gente poniendo orden. Efectivamente, los franceses recuperan la península, ya se sabe, la Junta Central, después viene el Consejo de Regencia, etcétera, etcétera. Pero esto da lugar a un fenómeno guerrillero expandido en toda España. Eso no se explica en los 300.000 soldados. Y ese fenómeno tiene un impacto enorme en los futuros acontecimientos. En primer lugar, porque coloca en colapso la estructura militar española. Inclusive gran parte de la estructura militar española después se reconstituye sobre la base de las fuerzas guerrilleras que habían combatido contra los ejércitos napoleónicos.
y le da al ejército español una característica muy contradictoria y hasta, digamos, ineficaz en términos de una política colonialista. Inclusive, como comentamos, el propio Fernando, cuando retoma el poder, más bien está preocupado por el carácter rebelde o liberal, en los términos españoles, quería decir antimonárquico, del ejército. Inclusive manda a veces a América a las tropas menos confiables. Y luego, cuando tiene que mandar una gran expedición, manda una, no le alcanza para dos. La termina mandando a Venezuela, por razones que se conocen, y cuando quiere mandar otra, en 1820, se levanta esa situación. Y hay un motín, con lo cual se acaba todo. Es decir, que estamos frente a una potencia colonial que no solamente tiene sus problemas, digamos, como potencia en decadencia, sino además viene después de una revolución profunda. Revolución que inclusive citamos ahí, no es menor, la propia derecha española intentó bloquear en lo que es la conciencia popular, que es otro factor para nosotros importante. Es decir, un interés muy importante de nuestro libro es recuperar para la conciencia popular el ADN revolucionario que viene de nuestra más profunda historia. Y siendo marxistas, internacionalistas, alguien podrá decir, ¿qué carajo te importa la historia nacional? Sí, justamente, como somos marxistas, nos interesa mucho ver cuál es el ADN nacional de cada nación, de cada clase obrera, de cada sector popular, para tomarlo, como Marx explicó en sus trabajos sobre España en la década de 1850 y 1860, cuál era el antecedente de la Revolución Española de 1808. Tenemos por allí, muy público, que Franco prohibió el estudio de 1808 y es notable que en Argentina, creo que tampoco en Uruguay, no hay una plaza, una calle, como si un pasaje que rememore el 2 de mayo de 1808. Es decir, ¿por qué acá se habla de la ocupación napoleónica y no de la revolución española? Esto viene a cuento con el tercer factor que importa de España, que es la reconstitución de alianzas. Justamente, comentando el tema de las invasiones inglesas, los ingleses que la tenían jurada, pensaban que el plata era uno de los elementos centrales para su penetración. No olvidemos que, como ponemos en el libro, el cuero era en ese momento un producto más demandado que la soja hoy, es decir, una cosa impresionante. La producción industrial requería sí o sí cuero para las maquinarias, era usada para las poleas, para las correas, en fin, el cuero era un elemento industrial clave. Inglaterra planificó la tercera invasión con fuerzas gigantescas. ¿Por qué no vino? Porque la Revolución Española generó un gobierno en España al que Inglaterra se alió para poder enfrentar a Napoleón. Por lo tanto, esa invasión, en vez de venir acá, fue a Gibraltar para reconquistar la península. Okay, entonces tenemos ya tres elementos fundamentales. Revolución, ¿cómo va? La quiebra, o por lo menos el golpe fuerte que esto le establece al ejército español y lo que va a implicar eso luego acá. En otro lado, y no vamos a entrar en todos los detalles, y el tercer fenómeno del cambio. Este cambio va a ser muy útil para explicar la conducta de las clases en función del Río de la Plata. Porque la alianza de Inglaterra con España y con su tradicional aliado que era Portugal va a generar una serie de intentos de la diplomacia británica que son claves para entender este periodo, para tratar de armonizar en todo lo posible a españoles, portugueses y patriotas. Y por lo tanto va a ser la promotora, la diplomacia británica, de elementos y momentos claves del proceso político británico. En particular, el famoso tratado, nosotros en el libro, de octubre de 1811, que no sé si es tan destacado en las demás corrientes, lo cual nos sorprende, porque ese tratado entre De Lío, Strangford por un lado y Rivadavia por el otro, busca pacificar la situación entre todos estos aliados y por lo tanto le entrega Entre Ríos y la banda oriental a los españoles, a cambio de que los españoles
desbloqueen el puerto de Rosario y se pacifique. Esto va a provocar el alzamiento oriental, que va a un famoso éxodo gigantesco. Se habla, no sé, de 8.000, 15.000 personas, datos de lo más diversos, la famosa redota, ese derrotero que van a seguir por 500 kilómetros, y termina a partir de allí habiendo una brecha, un hiato, una zanja entre el movimiento oriental y la política porteña bajo auspicio británico. Entonces, esto, una primera. Otra idea clave, complementando lo que él señalaba, es por qué Tupac Amaru, por qué Nueva Granada. Y no nos dio el tiempo, el espacio, pero había que incorporar, por supuesto, Haití. Es decir, no estamos en presencia, y esto es habitualmente ocultado por casi todas las corrientes, porque sin entender Tupac Amaru y su lógica de clases, y luego lo que expresa Nueva Granada, que es una, digamos, derivación y concreción, y Haití, que va a ser inmediatamente posterior, no se entiende que había una mecánica de clases en la cual el movimiento campesino indígena, liderado por Tupac Amaru, gigantesco, que va a enfrentar a todas las formas de opresión que tenía en ese momento el pueblo americano, va a intentar, y esto va a explicar mucho hasta de sus errores militares, lleva adelante un intento y un esfuerzo por tratar de llegar a un acuerdo con la burguesía, con los sectores acomodados, criollos, blancos del Alto Perú y de Perú. Inclusive intenta hasta limitar ciertas reivindicaciones en aras de lograr esto. Y en un momento parece que se logra, porque en Oruro, en un momento casi culminante, un sector de la dirección blanca, criolla, va a ponerse a la cabeza. Pero esto es formal, en el fondo era simplemente una maniobra, luego los entrega a los españoles y a partir de allí se produce una gran escisión social en la cual los criollos blancos del Alto Perú y de Perú van a temerle como la peste todo lo que huela a revolución e inclusive anti-españolismo, más allá de que alguien podrá pensar que ellos eran partidarios de, lógicamente, de tener mejores cargos que los españoles. Pero, una vez más, un tema que va a ser recurrente en nuestro libro, o lo tocas en varias de las preguntas, es cómo juega la cuestión nacional y la cuestión social. Y esto es una idea central que normalmente no es considerada. Es decir, cómo la cuestión social se mete en la cuestión nacional, se metió en la Revolución Española y generó las luchas entre la Junta Central y las juntas locales y terminó debilitando la lucha nacional contra Napoleón. En el fenómeno nuestro, en los problemas sociales que surgen del Alto Perú, y más aún en Nueva Granada, y no hablemos de Haití, aterrorizan a las clases acomodadas criollas españolas que prefieren seguir bajo el yugo español antes que estar sometidos nuevamente al temor de que los indios los pasen por arriba. Esto va a terminar haciendo, y lo digo de paso, no está tanto en el libro, pero forma parte del mismo concepto, que que Cuba y Puerto Rico sigan siendo colonias durante mucho tiempo, que la pavura de la oligarquía blanca esclavista cubana frente a lo ocurrido en Haití, dijeron nosotros somos españoles hasta es decir, que este fenómeno de la coyuntura social metida en medio de la lucha nacional es otro punto clave. Este año se cumple un bicentenario de la Asamblea del año 13, también el libro tiene una mirada muy crítica de la Asamblea, un poco que nos comenten cuál es su lectura, lo que significó en ese momento la Asamblea. Bien. Es importante esto porque la Asamblea del año 13 tiene una reivindicación unánime. Vos fíjate que la ley que habilitó el último día de enero de este año como feriado nacional tuvo la votación unánime de todos estos bloques que ahora se están enfrentando en la lucha política electoral, destacando a la Asamblea del año 13 como un hito de la independencia y de la representación política de las masas de las Provincias Unidas.
cualquiera se da cuenta, si analiza simplemente casi en términos superficiales lo que ocurrió en la Asamblea del año 13, que ni fue un hito de la independencia porque no declaró la independencia, ¿no es cierto? Y esto en función del mandato de la diplomacia británica atada al gobierno porteño, ¿no es cierto? Porque no correspondía en función de la alianza que se estaba planteando a escala internacional entre España y Gran Bretaña. Y dos, en materia de representación política, los únicos delegados que realmente provinieron de asambleas y de un debate programático, que son las conocidas instrucciones de Artigas, digamos, a la Asamblea del año 13, fueron directamente no reconocidos por razones formales, porque en esas instrucciones, y esto es importante tomarlo en cuenta, se planteaba un ordenamiento político para las Provincias Unidas que excedía en mucho los propósitos políticos de los propios convocantes. Ahí se planteaba un sistema confederacional, con una autonomía de las distintas provincias, con la habilitación de los puertos en igualdad de condiciones, con una unidad arancelaria de las distintas provincias que estaban concebidos, con el traslado de la capital para que el puerto de Buenos Aires no monopolice, está claro, todo lo que significaba el funcionamiento de la aduana y el funcionamiento comercial y productivo de esas provincias unidas. Entonces, en realidad, la Asamblea del año 13 es, en términos, digamos, de conformación de la nación, está claro, un paso atrás, no consagra la independencia, no consagra ningún avance en la representación política, y lo que trascendió como la famosa libertad de vientre, ¿cierto?, de los esclavos, fue una impostura porque, digamos, al día siguiente, cuando se procede a la reglamentación, primero se declara la libertad de vientre, ¿cierto?, a partir de la Asamblea. Luego viene una reglamentación y esa reglamentación va a determinar que hasta los 18 años van a quedar en manos, digamos, de sus propios dueños, y luego un trato preferencial para aquellos que se integren en la milicia, y una resolución que uno podría llamar casi revolucionaria, que decía que cada esclavo que viniera del Brasil o de cualquier lugar pisaba el territorio de las Provincias Unidas y quedaba libre. Lógicamente, frente a la protesta británica y portuguesa, quedó anulado, y solamente que cuando alguien llevara a las Provincias Unidas un hombre para ser vendido como esclavo, es decir, se anuló como reivindicación. Y muchas otras reivindicaciones tienen un carácter absolutamente formal. Por ejemplo, la derogación de las mitas y las encomiendas. Se entiende que las Provincias Unidas tenían expresión sí, en el caso del norte, pero hasta cierto punto en el proceso de demolición ya a esa altura. Y después uno puede analizar dos otras reivindicaciones más. Y entonces, en realidad, la Asamblea del año 13 fue la coronación del régimen directorial, del aldeanismo, del pacto con Deliva, ¿no es cierto?, que va a significar esta virtual rendición, ¿no es cierto?, de Montevideo. Y por lo tanto, en este aspecto, digamos, es también una de las grandes notificaciones nacionales. El libro hace un esfuerzo en todo esto que hace la política, digamos, británica sobre el jacobinismo, de analizar la propia lucha de clases al interior de Gran Bretaña. Porque en general, la mirada de las Provincias Unidas, o muchas en estas provincias, en estos lugares, desconocen cómo son los procesos interiores a nivel de la lucha de las masas en la vieja Europa y en la propia Gran Bretaña. En Gran Bretaña hay un movimiento que está enfrentado a la política oficial, que es antijacobina, prácticamente con el ascendiente de la Revolución Francesa sobre las propias masas populares inglesas, se advierte una política de represión, de intimidación, y Thomas Paine, que es el mismo hombre que va a inspirar las instrucciones a Artigas, como más o menos los testimonios lo indican, va a ser el hombre que va a ser expulsado de Gran Bretaña, porque va a dar lugar a lo que es la primera expresión de organización obrera en Gran Bretaña, prácticamente en el mismo periodo político que se está consumando el proceso, digamos, de las instrucciones del año 13. Entonces, por lo tanto, el año 13 queda como esa representación, y al mismo tiempo es interesante esto porque la famosa libertad de los vientres ha embaucado también a todo un sector de la historiografía. Si vos lees
lo que podría uno decir las expresiones más elaboradas digamos, de la historiografía, ya no la oficial, la de izquierda, Abad de Santillán, Juan de Justo. Bueno, vas a encontrar que en general esta calificación de la Asamblea del año 13 es prácticamente unánime en ese aspecto, y por lo tanto el tema de la expulsión de los delegados de Artigas queda reducida a un hecho menor y formal, siendo que en realidad es el gran hecho político. Porque en último término, si uno dejara volar la imaginación y pensara en que ese desenvolvimiento confederacional se hubiera impuesto, bueno, hemos planteado otro escenario político en las Provincias Unidas, y en este aspecto, digamos, es como, creo que en el libro en algún momento se menciona, si uno en la historia argentina hace una especie de cambio de centralidad en las figuras, ¿cierto?, de los procesos políticos, y coloca a Artigas como el centro, digamos, de este proceso, digamos, de lucha social que se desenvuelve en las Provincias Unidas, como dice otro historiador que mencionamos, creo que es Julia Meguino, el resto del espectro gira a la derecha. Hago un par de observaciones porque ya veo cómo vamos al un elemento clave en nuestra visión, que está subrayado inclusive en la página, creo que 28, decimos que las masas que habían ayudado a construir invasiones inglesas mediante sacrificios de todo tipo, mediante el nuevo régimen, luego se enfrentan al nuevo régimen que habían ayudado a construir porque notaban que ese nuevo régimen no les daba lo que ellas aspiraban. Es decir, lo que se conoce en general en distintos muchos revolucionarios como la segunda oleada, digamos, lo que pasa hoy en Egipto, no sé, es decir, un fenómeno que es muy clásico y que en general es poco destacado en el proceso argentino. Y además, esto está unido a un concepto que Cristian explicó bien sobre el problema del jacobinismo. En general hay una mala identificación. El jacobinismo es una cosa francesada, intelectual, y por lo tanto tiene que ver con jóvenes idealistas, o a veces no tan jóvenes, que pensaban en mundos ideales europeos, pero que no tenían que ver con la verdadera raíz nacional. Nosotros cuestionamos, así como en su momento el gran historiador James lo hizo hablando de los jacobinos negros en Haití, y aunque no usamos esa frase, se podría decir que acá tenemos gauchos jacobinos e indios, para salir de esa idea completamente abstrusa de que el jacobinismo es una cosa, y que estos gauchos jacobinos y estos indios jacobinos pueden poner en práctica las ideas de Paine, las ideas del jacobinismo francés. Leyendo hace poco el libro de esta historiadora uruguaya, ella cita muy bien cómo el término que está muy usado en el tratamiento de las tierras de Artigas, de los más infelices serán los, que es un término casi traducido exacto de Malorés, que es el término usado en los decretos robesperianos de la etapa más radical del jacobinismo francés, y que no es una casualidad, o no es una casualidad la difusión de los libros de Thomas Paine. Es decir, que estamos frente a una primera ola jacobina, Castelli, en Cubanaco, llamando a terminar con la opresión de los indígenas, y por lo tanto provocando una vez más el terror de los blancos. Dijeron, otra vez Castelli, volvemos a Paco, no queremos saber de nada ni con Castelli ni con nadie, y a Castelli le hacen la vida imposible acá y lo juro. Luego viene este periodo, ¿no?, donde Rivadavia pacta en 1811, y a partir de la segunda oleada va a tener al artiguismo como su liderazgo y su protagonismo de masas, y va a provocar, como reacción a todo lo que explicamos recién de la Asamblea del año 13, el año 14 y el 15, y en particular fines del 14 y comienzo del 15, va a vivir lo que todos caracterizamos como una situación revolucionaria de la segunda oleada. Y este probablemente sea uno de los fenómenos claves para entender la década que termina en 1820. Porque allí se va a producir, con la derrota de las tropas porteñas en Guayabos, enero de 1815, con la caída de Montevideo, con la entrega que Alvear se vio obligado a hacer de Montevideo a las fuerzas artiguistas en febrero, con la
insurrección de Santa Fe en marzo de 1815 contra los porteños y su adhesión a la causa federal. Con la revuelta cordobesa, que es casi en la misma semana, parece mentira, nosotros decíamos, discutiendo estos temas entre nosotros, porque no había mail, no había teléfono celular, y sin embargo la ola revolucionaria entre enero y marzo abarca todo el sector que va a formar luego la Liga de los Pueblos Libres. Y más aún, la agitación se produce en Buenos Aires. Y Alvear lleva las tropas que se van a revelar en Fontezuelas en un acontecimiento muy importante para replantear. Y dejamos abiertas las interpretaciones porque está claro que Fontezuelas es un levantamiento y al mismo tiempo es un autogolpe y al mismo tiempo pretende preservar las tropas para lo que luego va a ser la política norteamericana. Porque Alvear, que trata de resistir, es abatido por un movimiento popular también en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí es el momento que nosotros decimos medio culminante, Artigas entra, no entra, avanza, no avanza, no avanza. Bueno, nosotros somos historiadores, no vamos a cambiar el curso de los acontecimientos, pero ponemos de relieve la potencialidad de esta semana. Como dijo Cristian en la primera parte, no es simplemente como la asamblea del año 13, que son instrucciones a diputados votadas, y por lo tanto es un programa político. Pero a partir de 1815 ya deja de ser un programa político para pasar a una acción de gobierno, en los términos que hoy están acostumbrados de gestión. Es decir, ya el movimiento que llega a su punto culminante en abril de 1815 pasa luego a ejecutar una política que pone, pone en marcha un proceso que va a tener. Nosotros tocamos dos, en el camino llamamos el gobierno de Artigas, que es un título adrede provocativo, porque en general no se habla del gobierno de Artigas, no se lo considera un hombre de Estado, sino se lo considera un líder práctico, se lo queda como un idealista, lo reza mucha gente, no importa quién, y lo van a tomar como un hombre que tenía buenas ideas eventualmente, utópicas, como la de Moreno, como la de Castelli, y pareciera que no tuvieron capacidad de ejecución. En ese marco habría algo que también no está, ahora se discute un poco más, es después la tradición con el Paraguay. Ustedes relacionan tanto a Moreno con Artigas, pero después sucede en Paraguay. Sí, sí. Si vamos a terminar con esto y vamos a llegar a ver cómo la configuración de fuerzas que acaba con Artigas, 40 años después se va a repetir en la guerra del Paraguay. Y es importante, porque para entender Paraguay hay que entender esto, porque si no pareciera que sale un repollo, y entonces de golpe, en cambio, la conspiración del Congreso de Tucumán, que es algo que ni siquiera, vamos a decirlo, no es que lo detectamos nosotros, lo recogemos, inclusive está muy citado Borsi, un historiador, digamos, de lo que llamaríamos la izquierda del revisionismo, pero que luego ha quedado medio como marginado y no ha sido recogido, porque lo que importa es una interpretación integral. Lo que nosotros sostenemos es que este momento revolucionario de 1815 genera un terror parecido al que Tupac Amaru le generó a los criollos de Oruro. Y Alvear y las camarillas porteñas, más allá de que Alvear se exilia y otros también, van a tomar a partir de ahí la decisión política de acabar con este proceso revolucionario llamado anarquía. Es interesante este tema. Se habla de los anarquistas, no decían jacobinos porque quizás no se les ocurría, pero es la caracterización de que acá había que acabar con este movimiento que amenazaba el orden social. Y que luego, y esto es otro factor importante, cuando el reglamento de tierras se aplica, hay mucha discusión entre los historiadores, pues nos metemos en muchos detalles, pero sobre el texto del reglamento de tierras. Entonces algunos dicen, no, porque la parte de la distribución es progresiva, pero después hay una parte que no tanto. Es evidente que Artigas y su equipo, Monterroso y todo lo demás, es Artigas, su individuo, todo un equipo político y liderazgo, intentaron buscar un equilibrio con los hacendados patricios montevideanos y lograr salir del impasse, repoblar los campos, regenerar la actividad económica, volver a poner.
y partiendo del principio del igualitarismo, de los más infelices serán los beneficiados y todo. Pero cuando se va a aplicar el reglamento, las fuerzas de moda, y lo que tenía que ser una simple expropiación de la tierra de los malos americanos obreros europeos, termina embarrando a muchas, ocupando, distribuyendo y yendo adelante en muchas instancias al fondo de patriotas que se refugian en Buenos Aires y que piden desesperadamente el apoyo del gobierno directorial para que les saque de encima ese fenómeno social que se está dando. Una política agraria que podía permitir, como dijimos ahí, a los gauchos darles tierra, pues ya es una marca, ganado, mira, en ese sentido no es simplemente darle tierra, ganado, una marca, un acceso al mercado, un orden en el que desenvolverse y generar lo que en ese momento aparecía como un gran avance social, que es una comunidad de pequeños propietarios agrarios generando un mercado interno y aprovechar también una política arancelaria de protección para que la industria pudiera desenvolverse. Ahí hay que tener un debate que fuertemente sobre el libre cambio. Se considera a la Revolución de Mayo libre cambio. Aquí hay que tener una confusión. Una cosa es acabar con el monopolio español, poder comerciar libremente con todo el mundo, y otra cosa es dejar abiertas las fronteras para que entre los que ven. En ese sentido, Artigas era partidario, ningún monopolio español, conversamos con todo el mundo, pero no permitimos que entre cualquier cosa y pone una política arancelaria muy cuidadosa, muy sesuda, muy rigurosa. Bueno, una cosa puntual, si quiere, antes de ir a aquello, del Congreso, sí, ya que lo mencionó. una cosa que me quedé pensando por lo siguiente. El proceso de la Revolución de Mayo abre un gigantesco desarrollo de fuerzas productivas. Acá, digamos, lo que significa el saladero, la industria del cuero y demás, va a significar que las Provincias Unidas en un lapso increíblemente corto tengan un salto en la exportación y en la creación de los saladeros de características inéditas a escala del continente. Este desarrollo de las fuerzas productivas va a tener un factor de evolución en la latifundio. Es el gran factor de confusión sobre Juan Manuel de Rosas. El latifundio incluso está prefigurado previamente, porque de alguna manera el acceso a la tierra disponible no era fácil ni igualitario previamente. Pero luego, cuando se produce, por ejemplo, la ley de quitencios, en 1825 con Rivadavia, va a declarar, digamos, bajo el control del Estado las tierras públicas en función del pago de la deuda pública, ¿no es cierto? Y va después facilitar su entrega a los grandes terratenientes que ya existen en el desarrollo. El latifundio se va a convertir en el gran factor de bloqueo del mercado interno. Por lo tanto, la clase estancieril bonaerense no puede considerarse una clase progresiva. Está en la cima de ese desarrollo de las fuerzas productivas, pero también es el factor de bloqueo en función del latifundio. A veces hemos escuchado que se quiere comparar a Rosas con Lincoln. ¿No? Lincoln es el caudillo de la América del Norte industrial, que tiene que plantear la unión cuando los estados del sur se escinden para defender la economía esclavista librecambista en relación a lo que significa el protegido norte industrial, y es lo que le va a dar la cima de alguna manera al desarrollo impetuoso de Estados Unidos a partir de entonces. Rosas no encarnaba ese desarrollo del capitalismo industrial, sino la expresión atrasada, quedantista, ¿no es cierto?, de una burguesía estancieril apoyada en el latifundio y en la opresión con rasgos serviles de la mano de obra. Es muy importante tomar en cuenta esto porque justamente es la contraposición del proceso que se abre con Artigas. Mira, quiero decir tres cosas más porque parece que el tiempo se nos achica. Para eso, ¿por qué no vamos puntualmente? Otro de los mitos que ustedes atacan o critican fuertemente sería lo del Congreso. Exactamente, iba a eso, de la clausura y a dos o tres cosas más de ese tema. Entonces, en primer lugar, el Congreso de Tucumán es la gran conspiración.
como hemos explicado, 1815 vive una situación revolucionaria, se forma la Liga Federal, reglamento de tierras y el partido directorial, la camarilla porteña, la oligarquía y los tenedores de la deuda, que son los comerciantes británicos de acá, son quienes toman la decisión política de armar un congreso fraudulento, fue el Congreso Tucumán, con tipitruchos inventados de la supuesta Alto Perú ocupada por los españoles, usan migrados, en lugar de usar a la republiqueta, mucho hablar de Juana Zurduy, pero Juana Zurduy no fue delegada al Congreso Tucumán, ni fueron las Juanas Azurduy de las republiquetas los delegados, sino elementos absolutamente cooptados por la camarilla porteña. De ese modo arman una mayoría automática que se dedica a pactar en sigilo, es decir, en silencio con los portugueses la invasión de la Patagonia. Este es el elemento político central. Y la declaración de la independencia es utilizada en este sentido al punto de que se discute en distintas opciones formar una provincia del Imperio Portugués, asociarse de un u otro modo con la Casa de Braganza, con otras casas, la de Luca, es decir, distintas opciones en las cuales la clave es acabar con la corrupción. Y hablamos de una especie de troika de esa época, que es la diplomacia británica, la logia y el director. En este punto, el planteo que discutimos antes sobre la cuestión social y nacional queda claro, porque están dispuestos el directorio, la camarilla porteña, a entregar una parte del territorio nacional, la banda oriental, a cambio de asegurar sus privilegios sociales. Es decir, que para ellos tampoco la cuestión nacional era tan relevante al punto que están dispuestos a desmembrarse, como luego lo harán con el Alto Perú y con Paraguay. El segundo factor es que esto lleva a una clausura de la revolución, que se va a dar en una lucha política que, si bien desde el 1816 ya queda planteado como programa, hasta 1820 no se consume, porque a pesar de 8 invasiones a Santa Fe y otras tantas a Corrientes y Entre Ríos, las fuerzas federales siguen resistiendo. Y a pesar de estar sometidas a un doble frente, portugueses del este, porteños del oeste, logran sostenerse durante 3 largos años. Y más aún, en 1820, en Cepeda, las tropas federales que ocupan Buenos Aires y derrotan son cooptadas por Zarratea y los porteños para armar un bloque antiartiguista. Y ahí, traición o no traición, lo real es que hay un pacto por el cual todo un sector que, digamos, lo que era el bloque federal se desgaja, pacta con los porteños el aplastamiento de Artigas. Es decir, que estamos en presencia de un milagro, no de un tratado fundante, como lo dicen hoy casi todas las corrientes, para las cuales pareciera que Pilar es un hecho inobjetable, porque funda, según Mitre, la nación y el federalismo, y según los federales, el federalismo y la nación, cualquiera sea el orden que Castro lo ponga, en realidad no funda ni la nación ni el federalismo. No funda la nación porque no enfrenta a los portugueses, por lo tanto acepta el desmembramiento y va a seguir durante largos años así. Y tampoco funda el federalismo porque acaba con la corriente federal más consecuente. Por lo tanto, nuestra caracterización fuerte es que no se puede poner un signo igual entre el federalismo de 1813 a 1820 liderado por Artigas y el pseudo-federalismo rosista, que simplemente toma las banderas anteriores, vayan a saber por qué, pero que no toman ni su programa, ni sus expectativas, ni su base social. Creo que en esto está concentrado algunos de los puntos principales, por eso decimos que la coalición portuguesa mitrista, es decir, portuguesa directorial que ataca a Artigas, se parece a la que luego, y también con los patriciados montevideanos que han recibido a los portugueses con mucha expectativa, es el bloque que 40 años después va también a atacar a Portugal, en vez de Portugal, a Paraguay. En vez de Portugal está Brasil, en vez de el directorio está Mitre, pero digamos la coalición política es la misma y los sectores del interior son sometidos, etc.
Bueno, una última, ya que algo que menciono antes, a veces alguna de las críticas, un poco más a la militancia marxista, internacionalista, como mencionaban antes, es un poco el desconocimiento de la historia nacional. Desde afuera pareciera que siempre hay como una especie de faltante, una tradición de historiadores, hay algunos referentes, pero no queda claro bien cuáles. También cómo analizan desde esta postura cómo fue siempre la lectura de la historia nacional, a veces alguna izquierda apoyada más en el liberalismo, ¿no? Más que historia militarista, citan claramente el Partido Comunista, un seguimiento de eso. Bueno, un poco eso, cómo ven hacia el pasado esa construcción de la historia y hacia el futuro desde esta óptica política. Claro, en ese punto creo que tendríamos que analizar básicamente dos vertientes, ¿no? Una, que es esta que vos acabas de mencionar, porque de alguna manera la historiografía estalinista que siguió al Partido Comunista prácticamente fue una adaptación de la concepción histórica del metrismo. Y eso tiene que ver también con todo el planteo que el propio Partido Comunista desenvolvió en determinadas etapas históricas y obedeciendo en muchos casos a lo que era la política internacional del Kremlin, planteaba la asociación con la burguesía nacional y por lo tanto acá tenemos una especie de relato histórico que se correspondía con la orientación política respectiva. La otra vertiente, diría yo, es... Implementando es el Partido Socialista, ingenieros. Exactamente, José Ingeniero, que también desarrolla esa línea. Y la otra vertiente, digo yo, es una interpretación equivocada de esa vieja expresión que es los obreros no tienen patria, ¿cierto? Que proviene del periodo, digamos, originario de la origen internacional de la clase obrera. Cuando se dicen los obreros no tienen patria, no hay una reflexión sobre el carácter étnico de la clase obrera. Los obreros no tienen patria, es una impugnación al régimen social que les ha sido arrebatado a las clases productoras, ¿no es cierto? Pero bajo ningún punto de vista significa que la clase trabajadora, la clase obrera, no tenga que apropiarse del acervo histórico, examinarlo y recuperar las tradiciones de esas masas indígenas, precapitalistas, ¿no es cierto?, de determinado periodo histórico, donde las tareas que quedaron no hechas o truncas ya no serán patrimonio de aquellas clases sociales, sino de las clases sociales que tienen que plantearse de alguna manera el proceso de liberación nacional y social acabada, digamos, de los países atrasados hacia el colonial y entonces me parece que ese terreno, digamos, esa otra vertiente, digo yo, tenía que ver un poco también a veces con ese desprecio por la historia nacional, pero que de alguna manera, digamos, es lo que estamos tratando de saldar hoy. Y cerrando, el tema también del cuadro internacional, porque a veces en algunas presentaciones, inclusive en el Uruguay mismo, nos preguntan, bueno, entonces, ¿recuperamos el programa de Artigas? No. Lo que estamos señalando con el programa de Artigas era el programa más revolucionario en la etapa del ascenso del capitalismo. Pero hoy estamos en la etapa de la decadencia del capitalismo. Hoy no es un programa revolucionario empezar a generar una sociedad de pequeños productores para generar un mercado interno. Hoy está en crisis el régimen que en su momento había que construir y no. Entonces estamos en esta etapa, por lo tanto no se trata de recrear los viejos programas en la etapa de ascenso, en la etapa de decadencia, sino que se trata de señalar cuáles fueron los límites y por lo tanto entender nuestro ADN. Vamos a tener después, así como Paraguay es, salvando las distancias, la guerra contra el Paraguay, ¿verdad?, una repetición de fenómenos anteriores, congresos con truchos vamos a tener muchos, represión como la que tuvimos con Cado Reglas vamos a tener muchos, grupos de tareas como las que hubo en 1816, 1817 vamos a volver a tener. Entonces es ver cuál es este nacimiento trucho de una pretendida historiografía oficialista en la cual se quiere hacer ver que hay una tradición que los hechos demuestran lo contrario, y por el contrario queremos recoger la tradición que las masas revolucionarias del periodo llevan adelante y este concepto de hasta dónde llegó el jacobinismo en ese periodo.